Gracias. Continuamos para esta emisión Encuentro Sabatino. Justo son las 9 de la mañana en este 4 de enero. Y vamos con más temas que nos ha dejado esta corta semana de 2025, primera semana. Pero como ya les avanzaba, hay temas muy vigentes que tuvieron su origen en las últimas semanas del 2024 y que cobran total vigencia en este 2025. Miren, cuando se da la federalización de los servicios de salud, que por supuesto la mayoría de los gobernadores en la República Mexicana aceptaron a pie juntillas, con esto también los congresos locales de cada entidad federativa donde gobierna Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, partido oficial, incluso en los congresos donde no solo los morenistas o los petistas o los verde ecologistas votaron a favor de la federalización de los servicios de salud a través del llamado IMSS Bienestar, sino, en el caso de Oaxaca, todos prácticamente, desde la supuesta oposición, dijeron sí, bienvenida a la federalización de los servicios de salud de Oaxaca y vámonos todos para el IMSS Bienestar. Y ya sabe usted la serie de complicaciones, por llamarlo de la mejor manera, que esto ha representado para los trabajadores de la salud, bueno, a tal grado que se han venido dando manifestaciones, paro de labores, al interior de los principales hospitales, al interior de la entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy le queremos informar y comentar y conversar algunos minutos sobre un caso en particular que tiene que ver con el doctor Alejandro Saavedra, el médico que demandó de manera reiterada ante el gobierno federal la realización de auditorías en la coordinación estatal del IMSS Bienestar al acusar la existencia de irregularidades financieras y administrativas. El 23 de septiembre, para ponerle en contexto, el médico Alejandro Saavedra sostuvo que los funcionarios encargados del nuevo régimen de salud en Oaxaca habían creado listas de asistencias manipuladas con el objetivo de hacer creer a la Dirección General en la capital del país que el sistema operaba con normalidad en Oaxaca, a pesar que 400 médicos contratados por el nuevo régimen de salud, únicamente 100 contaban en septiembre con una adscripción a algún centro médico. Abundó que el resto, 300 trabajadores y trabajadoras, se mantenían sin laborar y sin haber canalizado sus servicios a alguna clínica. No obstante, la coordinación del IMSS Bienestar acusó, les hizo firmar listas de asistencia que serían utilizadas para aparentar que todos los médicos contratados estaban laborando sin inconveniente alguno. Ahí tiene usted uno de los principales aspectos o datos que aportó el médico Alejandro Saavedra, y pues no tuvo éxito en su reclamo. Es decir, no es que se llevaran a cabo de inmediato las revisiones, las auditorías, las llamadas de atención, a ver qué está pasando en Oaxaca, a ver, delegación IMSS Bienestar de Oaxaca, aclárenos esta situación. No, lo que pasó es que terminaron despidiendo al médico Alejandro Saavedra. Le saludo con gusto en esta mañana, doctor. Muy buenos días. Hola, buen día. Muchas gracias por el espacio. A ver, médico, ¿fue el único que tuvo el valor civil de hacer esta denuncia y hoy sufrir, pensaríamos, ¿no?, especulación tal vez, pero pareciera que ese fue el resultado de su denuncia, el despido? ¿Cómo se animó, cómo se atrevió Alejandro Saavedra al observar lo que consideró una serie de irregularidades a hacer la denuncia correspondiente ante las instancias federales? Hola, buen día. Sí, mira, realmente, pues como médico uno está comprometido con el servicio, ¿no? Y al menos en mi caso, pues la profesión me ha permitido estar en varias comunidades del estado de Oaxaca, en zonas marginadas, por ejemplo en la Sierra Sur, en el hospital de Teojomulco en algún momento. En otros casos también he estado en unidades más cercanas,
pero me ha servido para darme cuenta de que precisamente la atención médica desde hace ya, yo ya tiene más de 12, 13, 14 años que egresé, pues realmente es una atención pues muy deficiente, pero lejos de todo eso implica que se pierda la salud y muchas veces vidas de gente que no tendría por qué tener ese mal servicio. Entonces, poco a poco esto pues me hace ser más consciente pues de la labor que tengo, no solo como médico en dar una consulta, sino también en ir más allá, ¿no? El compromiso con mis hermanos oaxaqueños, porque al final yo, como mucha gente, pues soy hijo de personas que le costaron el acceso a una educación, que realmente pues vienen de familia campesina, vienen de familia de gente que migró a otro país para tener una mejor condición, y pues me siento identificado, por tanto, pues con pues la población, ¿no? Y obviamente al tener el acceso a una profesión médica, pues no me voy a limitar únicamente a dar consulta, ¿no? Porque realmente estoy muy consciente de que eso, si bien es algo loable, pues al menos en algunas décadas y hasta el momento, pues no es lo que soluciona, sino hay que involucrarse un poco más allá. Bien, para cuando Alejandro Saavedra hizo las observaciones y dirigió esas inquietudes al gobierno federal del IMSS Bienestar, ¿ya tenía una clínica, un hospital de adscripción? ¿Ya se encontraba ofreciendo sus servicios? No, fíjese que yo participé en lo referente a esta ocasión, yo participé en la convocatoria pública del gobierno federal que se emitió en abril del 2024 y que pues nos daba acceso a todos los profesionales de salud que quisiéramos colaborar, principalmente en ese caso fue médicos, para laborar en zonas marginadas del estado de Oaxaca, pues poder accesar desde tu casa tras una computadora, subir todos los documentos que se requerían, en este caso pues título, cédula, comprobante de domicilio, una cuenta bancaria y todo lo que ahí se solicitaba para poder tener la oportunidad de ingresar. Y obviamente te daban ahí 3 opciones. En mi caso pues escogí en primer término Santa María Rualó, Santa Catarina Caquiané como segunda opción, y tercero San Jerónimo Tabiche. Entonces esto fue principalmente porque pues son unidades que me quedan a 1 hora de mi domicilio y realmente pues no eran tan lejanas, y tuve la fortuna de ser escogido en la que fue mi primera opción. Pero aquí viene lo importante: desde el momento que nos inscribimos fue muy irregular lo que fue el reclutamiento, ¿no? O sea, nos daban largas, nos pasaban a realizarnos exámenes de 20 en 20 en el hospital civil, después dijeron que no había el servicio de radiología. El caso es de que dilató mucho, pero lo sorprendente fue que a partir del 16 de junio, a partir de la quincena del 16 de junio, pues empezamos a recibir sueldos, ¿no? Los sueldos que pues al final realmente son bastante buenos, porque comparado con anteriormente que pagaban a compañeros 7,000, 8,000 pesos, en esta ocasión los médicos que laboramos en comunidades marginadas tenemos un sueldo mayor a 17,000 pesos quincenales. Entonces nosotros pues nos empezamos a preocupar, porque sinceramente pues queríamos ya laborar, ¿no? Y saber dónde, pues, ¿no? Porque muchos... Es decir, a ver, médico, disculpe la interrupción. Uno, ¿sí? ¿No pertenecías entonces al gremio de los trabajadores de la salud? Participaste en la convocatoria y te ganaste tu lugar de forma externa, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, comenzaron a pagarte sin que estuvieras trabajando. ¿A eso te refieres? Bien. Ajá. Entonces pues nos preocupamos, porque también muchos compañeros decían es que si me dan una unidad de plano también muy muy lejana, pues obviamente tendría que valorarlo porque tengo hijos y todo, ¿no? Hicimos un escrito dirigido a la coordinadora estatal, lo tenemos sellado y todo, donde pedíamos saber cuál era la planeación, porque en otros estados pues ya se estaban asignando los lugares. Sin embargo, hasta el día de hoy, a pesar de que ya pasaron más de 5 meses, nunca nos fue contestado.
Posteriormente, pues nos fueron informando por bloques. Yo fui, creo, del segundo bloque, y el 29 de julio fui notificado que me tocaba la unidad de Santa María Rualo. Por eso al día siguiente la indicación fue presentarse con las autoridades municipales primero y únicamente notificarle a la encargada de la unidad de nuestra presencia, y a jurisdicción mandarle también una copia a algún correo de lo que era los oficios de asignación. Y pues ellos no sabían nada, por tanto incluso pues no me permitieron laborar el primer día, porque ellos se iban a las 2:30 ahí en Santa María Rualo, y pues yo ya no pude ingresar. Ya al día posterior pues ya pude cumplir mi horario, que en este caso es de sábado a miércoles, de 12:30 de la tarde a 7:30 de la noche. Y pues esto sucedió, y mientras tanto unas 200, 300 compañeros posiblemente pues le seguían continuando sin pagar, porque pues simplemente no les asignaban unidades. En algún momento después les asignaron las unidades. Sin embargo, lo que sucedió fue que les dieron unidades muy lejanas. Obviamente sabíamos que nos tocaban unidades muy lejanas, pero precisamente el argumento de la coordinación estatal era que como gobierno federal aparentemente había dado unidades pues que estaban muy lejos de pues las zonas que nosotros elegimos, ellos iban a intentar pues acercarnos. Y no necesariamente los compañeros quieren, eso quiero recalcar mucho, estar en las ciudades, no, porque hay compañeros de todas las regiones y que pues realmente son de comunidades que de la ciudad están a 7, 8 horas de distancia, y sin embargo a ellos les convenía estar a 20 minutos, 15 minutos, porque sus domicilios los tienen precisamente en esas zonas. Eso es muy importante. Por eso cuando sucedió que nos informaron las plazas, les informaron a los compañeros restantes, pues muchos renunciaron, ¿no? Y la verdad se lamentaron mucho, porque pues al final dijeron de que no era posible, de que tanto tiempo los hicieron esperar, y pues muchos inclusive tenían hijos, y compañeras querían pues ver dónde inscribían a sus hijos, porque pues ellos para poder estar cerca de ellos y de su lugar de trabajo. Y sin embargo pues les fue notificado eso. Hubo una renuncia masiva en ese momento, y fue por eso que tomé la decisión de ir frente a Palacio Nacional. Ahora sí que mandé imprimir una manta, y precisamente me está entrando una llamada ya. Precisamente por eso fue que pude ir a denunciar, ¿no?, que estaba sucediendo todo esto en la coordinación del IMSS estatal. Inmediatamente al día siguiente les enviaron, o horas después les enviaron correos a los compañeros diciendo que era urgente que se presentaran. Incluso ahí están los Twitter que emití de mi cuenta de Twitter, @doctor_Alex Saavedra, donde precisamente hasta les digo, ¿no?, están actuando de forma irresponsable, diciendo que de un día para otro se presenten aquí a laborar en las regiones, cuando, aquí en coordinación, cuando hay una alerta roja por el huracán que en ese momento estaba en el estado de Oaxaca. Ya después corrigieron y les dijeron que pues se presentaran más tarde, y en ese momento les ofrecieron otras plazas que también no son cercanas, pero pues no eran tan lejanas como en algún momento les dieron al inicio. Y eso todavía nos sorprende más, porque ¿cómo es posible que nos hicieron esperar más de 2 o 3 meses algunos, pagándonos, y cómo en un día pudieron dar todas esas plazas? Entonces nos hace bastante irregular. Hubo compañeros entonces que ya habían metido su renuncia, y pues ya gracias a esa declaración pues pudieron tener otras oportunidades de laborar en zonas pues más cercanas a su domicilio, no necesariamente en ciudades, no, porque eso es lo que después ahora se empezó a manejar, que nosotros no queríamos irnos lejos. Y si bien es cierto que hay compañeros que no, pero al final en muchas ocasiones los compañeros querían estar cerca de sus domicilios, y sus domicilios están pues en ciudades o en comunidades muy lejanas, ¿no?, de las 8 regiones del estado. Entonces, ese fue el primer paso de denuncia pública. Bien, a ver, pregunto. Pareciera que en el caso particular de Alejandro Saavedra
no le representaba mayores inconvenientes hasta ese momento su incursión ya al IMSS Bienestar. Uno, porque finalmente Alejandro Saavedra, según lo que nos acabas de informar, lo que nos acabas de comentar, sí le asignaron una unidad médica dentro de las 3 opciones, incluso me parece que él fue la primera opción y ahí fue instalado Alejandro Saavedra. Bien, le estaban pagando sin trabajar. Así es. Pero, y posteriormente, fue la defensa entonces de los compañeros, de los otros médicos, médicas, lo que lo llevó a manifestar su inquietud, su inconformidad por cómo estaba corriendo el tema administrativo de la delegación IMSS Bienestar. Es decir, ¿por qué nos pagaron sin que estuviéramos trabajando? Exacto. ¿Sí? Mire, aquí lo recalqué, incluso pueden buscar en enlaces ese mismo día, y lo recalqué, ¿por qué? Porque nosotros, independientemente, que no niego que habrá compañeros que les resultaba muy conveniente, porque incluso pues todavía estaban trabajando en algún otro lugar, porque pues tenían su consulta privada y todo, y pues, pero la realidad es de que a muchos nos ofendía. ¿Por qué? Porque nosotros no somos aviadores, porque nosotros principalmente, a mí en este caso, y yo considero que algunos más del grupo, pues nos indignaba mucho que había poblaciones que estaban totalmente sin que hubiera cubierto el turno, tanto en las tardes como en los fines de semana, y al menos creo que somos muy conscientes algunos compañeros que si ya el recurso está asignado y si ya estamos nosotros en toda la disposición e incluso insistiendo en ir a laborar, ¿por qué no nos mandan cuando hay gente que está, en el mejor de los casos, gastando su dinero en un médico particular para que le cubra la atención, pero en el peor de los casos, complicando una enfermedad o incluso perdiendo su vida? Entonces, sería una total falta de ética que nosotros nos quedáramos callados, únicamente recibiendo el recurso, cuando realmente hay gente que está padeciendo nuestra ausencia, y nosotros mismos también estábamos en ese instante, bueno, yo ya no, afortunadamente, pero sí había muchos compañeros que decían, es que yo necesito inscribir saber porque necesito inscribir a mi hijo, ¿no? O incluso había compañeros que decían, tengo que realizarme una cirugía, pero no puedo realizármela porque si durante la fecha o el posoperatorio me llaman, ¿cómo voy a ir yo? Entonces había muchas situaciones pues personales incluso y que me hicieron que fuera yo junto con otros compañeros que no pasaron a cuadro, pero allí estuvimos. E inclusive me parece que el periodista Ramón Ramírez le cuestionó en ese momento al gobernador qué pasaba, ¿no? Allá afuera. Y pues el gobernador lo minimizó completamente diciendo que éramos un pequeño grupo, y en ese momento me llama mucho la atención porque yo entiendo que el gobernador viene de un movimiento donde se escucha la denuncia y principalmente pues no puede minimizar porque sea una sola persona eso, mucho más cuando hay comunidades marginadas que estaban exhibiendo estaban sin ahora que abordas ese tema, la respuesta o el tratamiento que el gobernador Salomón Jara pudo haberle dado desde un inicio a este tema, también señalaste actos de corrupción y nepotismo. Sí, es correcto. Desde las instancias gubernamentales. ¿Y sí, cuáles son estos casos de corrupción? Fíjese que me llamó mucho la atención porque precisamente en el momento que ya nos ingresaban a cada compañero en la coordinación estatal, antes de darnos el contrato nos decía que teníamos que firmar unas listas de asistencia. Obviamente, y entiendo también, y espero que la gente entienda el contexto, pues realmente la necesidad de un trabajo, era lo que pues nos orillaba también a hacerlo porque era un requisito, ¿no? Sin embargo, nosotros estábamos muy sabidos de que pues no era correcto, pero teníamos que estar dentro para denunciarlo. Y nos pasaron, obviamente, a mí me dieron, pues, imagínense, es la primera del junio y otra de julio. Pero hay compañeros que 3 meses le dieron 6, a firmar 6 listas de asistencia, para mandar ahí a oficinas centrales de IMSS Bienestar. Entonces, pues obviamente lo que estaban haciendo, porque me recuerdo todavía que en las mañaneras
pues nos indignaba mucho de que pues decían las cifras en Oaxaca son de que hay cobertura en tantas instituciones, ¿no? O sea, engañaron al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues, ¿no? Y sinceramente, pues eso también, digo, creo que es una falta total a los valores de bienestar, que entre otros es honestidad, legalidad, transparencia, ajá. Entonces, desgraciadamente, pues nunca fuimos como tal escuchados, porque también incluso cuando vino en su visita a la Sierra Juárez, en su última visita, le entregamos y tenemos sellado el oficio, porque después se envió hasta Presidencia de la República, Atención Ciudadana, donde hacemos saber eso, pues, ¿no? Porque nos interesaba a los que todavía no habían asignado unidades que les asignaran, y a los que también ya estábamos laborando, estaban dando casos de hostigamiento laboral por parte del personal que ya estaba en las unidades. Al nosotros decir, bueno, es que nosotros no podemos cambiarnos de horario, porque ese es el horario que desde que gobierno federal nos puso. Porque en muchas ocasiones los encargados, por ejemplo, en mi caso, me habló alguna vez la encargada y me dijo, ¿sabe qué, doctor? Me cubre jueves y viernes porque tengo requerimientos que hacer. Entonces le digo, pues sí, doctora, con gusto, pero ¿quién cubre sábado y domingo? No, pues no hay problema, dice, porque pues al final yo le firmo las listas de asistencia y no pasa nada. Entonces me negué, y obviamente pues eso generó dinámicas también pues que no fueron las más correctas, ¿no? De pues tener actitudes que no son de compañeros. Afortunadamente, pues la población, sin que uno se metiera como tal en darles información, pues están comparando la atención que antes recibían con la que tenemos el nuevo personal, y ellos mismos, pues afortunadamente, pues están contentos, pues, ¿no? Entiendo también que hay muchas cosas, porque es cierto que todavía faltan los medicamentos en muchas unidades, no están, pero la realidad es de que, pues, esto, a comparación de como estaba antes, pues sí es obvia la mejora, ¿no? A ver, estamos conversando esta mañana con el médico Alejandro Saavedra, que recientemente fue informado de su conclusión, ¿no? Así se lo presentaron, así se lo plantearon. ¿Sabe qué, médico? Su contrato con el IMSS Bienestar ha concluido. Muchas gracias por sus servicios. Que le vaya bien, ¿no? El contrato que firmaron establece un periodo, establece una conclusión. ¿Qué incluyen las cláusulas de este contrato como para que, en su caso, hasta el 31 de diciembre haya podido prestar sus servicios en esa clínica y el 1 de enero se haya quedado ya sin ese empleo? Qué bueno que lo señala, porque efectivamente desde la convocatoria el gobierno federal dijo que los que ingresáramos a laborar en comunidades marginadas pues íbamos a tener en un plazo menor a 2 años una base. Entonces, en ese sentido, la coordinación estatal, incluso el doctor Miguel Pascual Cirilo, que nos comentó, pues no, miren, hay que esperar, pero son bases, ¿no? Son bases las de ustedes, nada más que pues ahorita como viene esta transición, pues después te van a otorgar, porque pues están saliendo de una administración y entrando en otra. Sin embargo, en nuestros recibos que nos dieron a firmar un documento que se llama FOMOPE, que es formato de movimiento de personal. Pero ahí dice que también efectivamente es con carácter de eventual y hasta el 31 de diciembre, del 16 de junio al 31 de diciembre, poco más de 6 meses. Sin embargo, aquí la situación también que nos llama la atención es que los compañeros que descargamos nuestros recibos ante el SAT, ahí no aparece como un contrato por tiempo determinado, claramente ahí dice contrato por tiempo indeterminado. Entonces, pues eso nos hace preguntarnos, a ver, ¿por qué en Oaxaca están diciendo que es un contrato por tiempo determinado cuando, pues, ante el nivel federal y ante el SAT, pues sale que es indeterminado? Y pues obviamente, pues, esto es algo que al concluir en mi caso, el día 28 de diciembre, pues se acerca personal, que también me llamó la atención porque nunca acudieron cuando yo tengo más de 8 oficios en áreas distintas donde solicitaba capacitación. Y solicité capacitación porque yo entiendo que es un proceso de transición. En lugar de denunciar a mis compañeros sobre hostigamiento laboral, pues yo mejor pedía que nos
dieran capacitación sobre trato digno, sobre responsabilidad profesional, sobre lo que es acoso laboral o moving, y sobre derechos humanos, porque yo veía que realmente eso faltaba, y porque los comentarios de la población pues eran precisamente, ¿sabe qué, doctor? Es que ahora sí que usted sí nos atiende rápido, ¿no? Y ¿sabe qué, doctor? Oiga, usted sí se va muy tarde, ¿no? E incluso me insistía yo mucho porque pues en mi caso en 2 ocasiones yo entraba a las 12:30 y pues me entregaban niños con fiebre, y cuando yo preguntaba a las mamás en qué momento llegaron, porque al tomar las temperaturas tenían más de 39 incluso en algún caso, pues me decían, no, es que llegamos hace más de 1 hora, pero nos comentaron de que pues ya mero llegaba usted, cuando estaba también otra médico ahí que encargada, pues entonces sí me llegó a indignar bastante. Sin embargo, yo entiendo también que al final los trabajadores no son totalmente responsables, porque pues, bueno, depende mucho de la formación también en casa, pero al final también la realidad es que nunca han sido correctamente supervisados, y la realidad es de que desgraciadamente pues el hecho de que estés en comunidades marginadas y donde nadie te ve y no hay checador ni nada, pues haga que pues no haya como tal un control más estricto, ¿no? Por eso creo que sería muy buena idea pues poner checadores en las comunidades, ¿no? Lejanas, o que tal vez la autoridad se involucre un poco más. Entonces, a ver, disculpa, médico, disculpa. Entonces, llegan al consultorio, a la clínica, donde estaba trabajando. Ajá, las personas que me despidieron. Y te traen un documento que dice que se acababa la contratación, concluía sus servicios el pasado 28 de diciembre. Hasta pudiste haberlo tomado como una broma de mal gusto por el Día de los Santos Inocentes, ¿no? Sí, de hecho, tenemos un grupo de WhatsApp donde estaban más de 200 compañeros, y le dije, pues yo sabía, ¿no? Se lo hice sinceramente, pues irónica, pues sarcásticamente a los compañeros, no el comentario, pero digo, ¿no será que es Día de los Inocentes? Pero no, la realidad es que sí se acercaron y pues me hicieron saber de que pues yo ya no iba a continuar. Entonces les pedí de hecho que por favor pues se identificaran, y se identificaron como jefes. También me llamó la atención porque pues en ningún momento fueron, pero al final fue el mismo jefe de atención médica a notificarme. Estaban muy nerviosos, y también la persona que se llama Olimpia, Lucero Olimpia, que es el jefe de oficina de relaciones laborales. Entonces yo sí les dije, bueno, pero ¿por qué razón? Y me dijeron, pues por término de contrato. Le digo, y no porque también quisiera que mis compañeros los excluyeran, sino porque yo me daba cuenta de que al denunciar estos actos de nepotismo ante presidencia y públicamente, pues yo entiendo que puede ser que fue una medida de represión, ¿no? Entonces les comenté eso. Oigan, pero ¿por qué yo? Y si todos mis 200, 300 compañeros también van a correr la misma suerte. Y me dijeron, no, a ellos se les va a informar de otra forma. Hay un video, de hecho, en redes sociales, donde, pues, la verdad, sí, al verme en ese sentido, pues, ya excluido, pues, tomé la previsión de grabarlos, ¿no? Y tal vez, porque si no, pues, nadie sabe todo esto, ¿no? Y ahí mismo, inclusive, estaba un paciente que afortunadamente, pues, yo le dije, ¿no? Pues, ¿sabe qué? Pues, ¿cómo se llama usted? Y, pues, fue mi testigo. Inclusive, hay también otro video pequeño, corto, que ese no tuvo mucha difusión, pequeño, perdón, donde el paciente los cuestiona, ¿no? Oiga, pero ¿por qué hacen eso, no? O sea, las autoridades de aquí pues ya las enteraron, pero ellos básicamente se salen sin hacerle caso al paciente, ¿no? Y también me llama la atención que cómo es posible de que, primero que nada, llegaron a una actitud pues demasiado insensible, porque si hay paciente esperando consulta, ¿cómo es posible que mejor no digan, oiga, doctor, nos puede atender en algún momento o de forma privada? Porque el paciente fue testigo de todo, afortunadamente para que ahora sí que este caso no nada más quedara así como algo que yo dije, sino en el video y con otra persona, pues se evidencia, pues, ¿no? Y sinceramente, pues, nunca le notificaron también a la autoridad.
y la autoridad en ese momento, afortunadamente, porque yo así como oficialmente les presenté el oficio donde me presentaba y mi horario, así les elaboré en ese mismo momento un documento donde les digo, ¿saben qué? Pues les anexo el documento que me entregaron, pero ya me tengo que ir, y hasta me dijeron, pero doctor, si aquí dice que le reconocen el desempeño durante su estancia. Sí, le digo, pero pues esa decisión tomaron, y entonces dijo el presidente, lo vamos a consensar. Hoy tenemos una asamblea de otro tipo, pero pues espero que pueda usted apoyarnos por ir a dar esa explicación. Y en ese momento pues les brindé la explicación, la gente se indignó mucho y afortunadamente emitieron un documento, el presidente el agente, de Santa María Rualó, que era su penúltimo día, pero también ahí estaba el agente municipal entrante, se llama Evaristo Lavariega, donde también él se suma a esa petición y donde les comenta que pues les pide, ¿no?, de que pues nos vuelvan a reinstalar, y aquí en el último párrafo hace mención, dice, la clínica es nuestra, se llama el programa que el gobierno federal implementó, y el pueblo de Santa María Rualó quiere que también el pueblo pueda decidir qué personal de salud desea dentro de su clínica para atendernos con respeto y prontitud, pero sobre todo con el buen trato que todas las personas nos merecemos, pues la presidenta de la República ha dicho que el pueblo manda y el pueblo quita, por tanto le pedimos honren su palabra como trabajadores de gobierno. En este oficio, pues me dicen, lo mandan a la presidenta de la República, al doctor Alejandro Esbarch en su calidad de director general, y a la doctora Soledad Zárate, donde le dicen que por favor pues que se revoque el oficio donde me dan de baja, e incluso no lo leo porque también al final creo que no, la verdad me hizo sentir muy bien y pareciera que es una exaltación hacia mi trabajo, y lo agradezco, pero pues por obvias razones no lo voy a leer porque no se entienda como que yo estoy adornando. A ver, médico, disculpa, sí, pero también se sabe que hiciste una denuncia, un señalamiento, una observación sobre el caso del nombramiento de Lorena Bolaños Rodríguez, quien es sobrina del gobernador Salomón Jara, como jefa de los servicios de atención a la salud, sin que la persona reuniera el perfil requerido por la institución. Esto pudo haber sido la gota que derramó el vaso, pero ¿cómo te atreves a señalar al gobernador Salomón Jara de nepotismo, médico Alejandro Saavedra? Mire, créanme que no soy ingenuo y también sé las consecuencias que puedo tener, lo tengo muy claro. Sin embargo, de verdad, me llevaría un buen tiempo, pero en mi vida profesional he visto situaciones donde he visto a gente fallecer simplemente, ni siquiera por falta de atención médica, sino porque la atención médica, pues, ¿cómo le puedo decir?, es deficiente o no tiene el suficiente compromiso, pero principalmente hay autoridades de salud que no les interesa como tal corregir esas situaciones. Yo laboré incluso en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, y la verdad entré con un oficio donde solicité al director general, el doctor Alberto López San Germán, una oportunidad, y lo hice porque aparentemente pues yo tenía entendido que era una persona con convicciones. Desafortunadamente, cuando el caso de los niños que fallecieron por rabia, pues llegó ese caso a mi módulo, y en ese momento, pues sinceramente, yo hice lo que tenía que hacer, vi los expedientes que pedimos a las diferentes instituciones, y ahí pedí que estuviera la secretaria de salud y todos los directores del hospital civil y los hospitales comunitarios, porque era necesario, pues no, eso era un caso muy ejemplificativo, a mi parecer, de lo que se hacía ahí, ¿no? De lo que estaba pasando, pues que no hay una buena sistema de referencia, contrarreferencia, que estamos muy limitados. Y sin embargo, pues fui coaccionado por mi jefa, la doctora Gema Hernández Bernardino, y hay documentación de todo eso, por eso puedo hablar tan claramente, para que pues obviamente se citara nada más a otras personas, y después también motivo de eso pues fui despedido, ¿no? La Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca ya no renovó mi contrato. Y si bien es cierto, porque también es cierto que los casos donde no hay como tal una importancia tan grande o no se politizan
se pueden abordar de una manera pues muy clara, pero la realidad es de que pues no hacen su trabajo como debe ser cuando ya los casos implican repercusiones ya que pueden generar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, por todas esas razones, porque al final, mire parece ahora así que cómo son las coincidencias, pero el hospital, uno de los hospitales que estuvo involucrado, el hospital de Santo Domingo Teojomulco de La Paz, en ese hospital yo fui director y eso fue hace como 12 o 13 años y yo denuncié mediante actas administrativas que ahí pues entraban algunos, la trabajadora social en ese momento vendía unidades de sangre y que yo traía y pues obviamente eran gratuitas. Ajá, y también en ese momento pues les hice exhortos y también documentación a compañeros que pues entraban alcoholizados a la institución, pues, ¿no? Y pues desafortunadamente las presiones por parte de los representantes de los trabajadores pues ocasionaron eso, ¿no? De que pues me despidieran también. Entonces por esa razón, e incluso, mira, no le miento, cuando fue la pandemia del COVID, pues yo me fui a ofertar mis servicios cuando nadie quería hacerlo porque no había vacunas. Entonces, en ese momento, yo cuando estando en el triage, llegaban llamadas, ¿sabe qué, doctor? Es que dicen que ingrese al familiar de este diputado, ¿no? Y eso fue ya en el 2019, 2020. Dicen que ingrese a tal, y yo les decía, a ver, lo tengo que valorar porque es mi obligación, pero si yo detecto que esas personas tienen IMSS o ISSSTE, pues esas personas se tienen que ir al IMSS o al ISSSTE. Ajá. Y si no tienen criterios de ingreso, yo no voy a ocupar una cama de un hospital de alta especialidad, pues porque una señora tiene alguna jaqueca, ¿no? Pero desgraciadamente la instrucción de la doctora Alba y el doctor Gerson Joas Ortiz Flores, pues era precisamente, ¿sabe qué? Que lo vea otro médico y que lo ingrese. Entonces, sinceramente, yo ya estoy harto, pues, y no puedo dejar de decir lo que tengo que decir, porque hay gente que perdió la vida, que le negaron el acceso en algún momento, por ejemplo, al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, por el simple hecho de que había alguien previo que ocupó una cama que tal vez ni debía ocupar, ¿no? Entonces, es por eso que yo entiendo, ¿no? Y creo que si desafortunadamente pues alguien tomara la mala decisión de afectarme a mí o a mi familia, pues yo lamentaría mucho eso. Sin embargo, si esto representa que haya un cambio en el sistema de salud o que empiecen la población a darse cuenta de sus derechos y sus obligaciones, pues con gusto, pues ahora sí que pago el precio, ¿no? Me lleva a compartir una reflexión, médico y amigos del auditorio. Mire, podríamos tener ante nosotros, y es la primera vez que tengo la oportunidad, el gusto de conversar con el médico Alejandro Saavedra. Nos estamos conociendo a través de esta tecnología, a través de esta plataforma, nos estamos viendo. Pero la verdad es que me genera una reflexión en este sentido. Estamos ante un caso del mundo al revés. Le digo por qué. Mire, recientemente a través de las redes sociales siempre se destaca como un acto heroico, una acción de honestidad o de buena voluntad. Es decir, una persona encontró unas llaves y las devolvió, y estamos haciendo una noticia de este evento. Por supuesto, no es un asunto menor. Una persona fue capaz de devolver una billetera que se encontró dentro de su vehículo, un taxista, un mototaxista, alguien de transporte público, un particular, etcétera, y es la noticia más relevante del día. También no es un asunto menor. Pero no es que nos estamos acostumbrando a que todo sea corrupción. No es que nos estamos acostumbrando a que los actos de deshonestidad tengan que imperar en la cotidianidad y en la acción humana y en la relación como sociedad, como algo que simple y sencillamente ya no pudimos hacer nada para poder combatirlo. Un acto de buena voluntad, un acto de buena fe, hoy es un escándalo, cuando tendría que ser al revés. Permítame esta reflexión. Un acto de deshonestidad entre todos los que son capaces de actuar
de la manera más correcta, debería ser la noticia, pero los actos de corrupción ya no son noticia relevante, los actos de deshonestidad ya no son noticia relevante, hemos llegado al grado de normalizarlo. Me llama entonces en este momento la reflexión a que una persona como el médico Alejandro Saavedra, que ha luchado durante toda su carrera por ser honesto, por combatir la corrupción, por exigir para sí mismo la aplicación de toda la normativa en materia de atención en los servicios de salud, es despedido de todos los lugares a donde ha trabajado porque simple y sencillamente el señor es honesto. Hágame usted el favor. Esta es la narrativa de la experiencia de Alejandro Saavedra. No es posible que hayamos llegado a esto. Y me atrevería a decir, no es posible que hayan dejado solo a Alejandro Saavedra en todo este trance. Médico, ¿es un consultorio particular? Sí, tengo un pequeño consultorio particular. Sinceramente, nunca me ha gustado ejercer mucho el servicio privado porque me conflictúa un poco, pues, cobrarle a una persona que está, pues en algún momento con una afección. Entonces lo ocupo ocasionalmente y principalmente para familiares o alguna otra persona, perdón. Médico, sin problema, sin problema. Yo te entiendo perfectamente. No, pero es una realidad, no. Nada el sentimiento, por supuesto. Es que ese es el carácter sensible, humano, responsable, honesto. ¿De qué otra forma lo podemos conceptuar, Alejandro? Por supuesto que a todos nos ganan las lágrimas ante una injusticia de este tamaño, ante una realidad que a todos nos pega diariamente cuando somos objeto, víctimas de un acto de corrupción, de maldad, de insensibilidad, de irresponsabilidad, con algo tan valioso como es la salud y la vida de las personas que tú juraste defender, que tú juraste cuidar. Médico. Sí, pues la verdad, sí, no quiero hacer una apología de mi persona, pero sencillamente yo sí me pregunto, pues, ¿cómo es posible de que si soy médico y mi profesión se basa en servir a otro ser humano que pues realmente necesita pues apoyo y un apoyo grande, cómo nada más me puedo nada más limitar a darle una consulta en un servicio público o en el servicio privado cobrarle y no ver más allá, ¿no? Y cuando está ante mis ojos y cuando ha sucedido reiteradamente, porque incluso también en algún momento me llamaron como subdirector médico de la unidad de clínica de medicina familiar del ISSSTE, y ahí sinceramente es la única ocasión que renuncié porque también estaba en ese momento sirviendo en el Hospital Regional de Alta Especialidad y le dirigí un oficio a la directora, ¿no? Que creo que ya no está, pero le dije, ¿sabe qué, doctora? Pues no tiene caso que yo permanezca aquí porque le planteo cambios de horario, de personal, porque así lo exige la demanda de los pacientes y sus mismos compañeros de trabajo, y usted me dice que no se tocan a esas gentes, ¿no? Que esos horarios no se tocan. Entonces, pues sí, desgraciadamente, incluso con mi familia, por ejemplo, les dije, pues esta va a ser la última ocasión, porque desde la pandemia me ocasionó problemas cuando también, pues por miedo, porque apenas estaba empezando, mi esposa me comentó, pues ¿sabe de qué? Pues es que vas a poner en riesgo aquí a los niños y todo. Entonces yo insistí mucho, ella logró comprender y pues estuve en un primer momento viviendo en una habitación de mi casa parada en su mayor parte de ¿cómo se llaman? De ellos para poder lograr, porque como le dije, pues es una pandemia y es un llamado pues a servir y pues no me lo quiero perder, ¿no? Y así se lo hice saber a mi jefa en ese momento, ¿no? Le dije, mire, puede ser que lo tome como algo muy romántico o algo, estoy limitado tal vez en conocimientos en una terapia intensiva porque yo tengo la especialidad en medicina integrada, pero quiero servir. Ahí también nos cortaban los contratos y tengo los oficios sellados por jurídico, incluso donde yo les decía, ¿saben qué? Laboro en esos 15, 20 días donde no me están contratando y renuncio a mis derechos laborales. ¿Por qué? Porque pues yo veía que pues se estaba muriendo la gente, mi papá falleció ahí y bueno, la persona que siempre es mi tío, pero siempre le he dicho papá, ¿no? Entonces yo vi en ese momento cómo era posible, cómo moría tanta gente
como algunas gentes que tenían pues influencia, eran aceptados y pues desgraciadamente así está el sistema de salud, no solo en Oaxaca, sino en todos los estados. Y a mí ahorita, pues me animo a hacer todo esto porque aparentemente hay una indicación de Presidencia de la República que si eres servidor público, lo denuncies. Y por eso inclusive en el último día de trabajo, ahí en la unidad donde yo laboro, pues hice un pequeño video que también está en redes sociales, donde yo le digo a la presidenta que pues yo solo cumplí sus instrucciones como servidor público federal y pues desgraciadamente Coordinación Estatal a cargo de la doctora Soledad Zárate manda un oficio del maestro Daniel Rueda donde me dice que gracias por que estuvo muy bien mi desempeño, pero pues que hasta ahí nada más. Ajá, entonces pues sí, o sea, esa es la situación y yo no tengo nada contra la doctora, no la conozco, la doctora Laura Bolaños, creo se llama, que es sobrina del gobernador, pero digo, bueno, pues cómo va a funcionar bien un sistema nuevo si la compañera tiene 2 años apenas de que egresó, ¿no? O sea, no, en el Registro Nacional de Profesiones buscas el nombre del médico y ahí sale cuándo egresó. Y también yo me pregunto, bueno, al final ni siquiera lo estoy haciendo con afán de exhibir a la doctora, sino al contrario, quien la puso en ese lugar, porque ella es muy joven, le está quitando la oportunidad de servir como médico, de realmente fortalecerse en la atención médico-paciente, le está quitando la oportunidad de irse a otra parte de su estado para que conozca la realidad que se vive en Oaxaca, le está quitando la oportunidad, porque ahora me parece que ya está en otro cargo público dentro del gobierno estatal, le está quitando la oportunidad de aspirar, de tener ilusión de hacer una especialidad. Entonces no lo hago con dolo, no lo hago simplemente también porque quisiera que esa compañera pues viera, pues no, que al final tal vez está recibiendo un sueldo muy jugoso y teniendo poder, pero no se está desarrollando como ser humano plenamente. Pues me lleva a otra reflexión, Alejandro Saavedra. Y en este caso, con todo respeto, a los médicos, a las médicas de todo Oaxaca y de todo el país. Hay una responsabilidad, hay un carácter humano, de mucha sensibilidad en la profesión que ustedes eligieron desempeñar. Se trata ni más ni menos que de la salud, muchas veces de la vida de niños, niñas, mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores, etcétera. Todos los sectores y los grupos etarios de nuestra sociedad deberían merecer la mejor de las atenciones por parte de ustedes. No dudo que sea un número menor, siendo optimistas, Alejandro Saavedra, los que todavía no están convencidos, a los que todavía no les cae el 20 de a qué carajos se quieren dedicar en un hospital, en un centro de salud. Pero empecemos por entender que podría tratarse de la madre de cada uno de ustedes, a los que tendrían que atender, o los que deberían ser atendidos por otros médicos. ¿Cómo les gustaría que los tratara? A sus hijos, a sus hijas. Les comparto un dato que no se aleja en absoluto de esta situación. Tengo casi 20 años de estar sirviendo como bombero en la región del Istmo de Tehuantepec. Soy jefe de la estación de bomberos en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Conozco el trabajo. No solamente en el combate de incendios, sino en la atención prehospitalaria. Soy jefe de servicio en decenas de casos dentro de una ambulancia, donde llegamos con pacientes a un hospital y el médico nos quiere tratar con la punta del pie. Por supuesto que no se los he permitido. Porque más allá de lo que yo puedo representar como bombero, como paramédico, como prestador de un servicio a la ciudadanía, está la responsabilidad de ellos con los pacientes. Nos pegan, nos cierran las puertas en las narices, muchas veces en el área de urgencias, porque el médico, la mayoría jóvenes, por cierto, no son capaces ni siquiera de valorar al paciente dentro de nuestra unidad, mucho menos de permitir su ingreso al área de urgencias, por múltiples pretextos que bien los conocemos. Entonces, pues tenemos que hacer equipo, Alejandro, con muchos médicos que seguramente están con tu misma filosofía de vida, porque esto va más allá de tu empleo. Es una forma de vida
que tú elegiste a través de la honestidad y el combate a la corrupción, que muchos hoy no están dispuestos en absoluto, más que de dientes para afuera, más que gastando saliva, pero en las acciones dejan mucho que desear. Quiero mandarte un abrazo, Alejandro Saavedra. El reconocimiento, tu historia hoy nos confirma lo que vale la pena en la vida hacer en el día a día y nos reafirma que en este inicio de año, así como lo reflexionábamos con otro paisano, Efraín Toledo, la semana pasada, con quien conversamos, él trabaja allá en la NASA y nos decía, hay que hacer algo por Oaxaca, hay que hacer algo por nuestros niños, la educación tiene que mejorar, nosotros desde la NASA y como oaxaqueños estamos dispuestos, pero no nos deja el gobierno. Vaya mentada de madre, discúlpenme ustedes, pero sí cala, sí cala. Alejandro, te mando un abrazo, te deseo el mejor de los éxitos, digo, te lo mereces. Gracias por compartir tu experiencia, gracias por compartirnos hasta tus lágrimas esta mañana, Alejandro. Sí, le agradezco y finalmente nada más, realmente lo que yo considero y con base también a todo lo que he visto es que tiene que implementarse una estrategia porque al final los profesionales de la salud, si bien en algunos casos tienen actitudes que no son las mejores, pues simplemente tienen que hacer reflexión y saber, como usted bien dice, que tienen una vocación que les permite apoyar y de una manera pues muy cercana a otro ser humano y que de verdad, o sea, yo lo he vivido en esta última población, me llevaban tortillas, jícamas, chapulines, o sea, la gente es amable, pero simplemente nosotros tenemos, como usted bien dice, que ver al familiar que más queremos en la persona que está sentada frente a nosotros, para que así no sea distinta la atención en un servicio público que también es pagado, pero que a veces tal vez no lo valoramos, que en una atención médica privada. Entonces yo sí les pido también a la ciudadanía que apoyen, que se involucren en sus unidades públicas de salud, para que también, no de manera que se molesten con los compañeros, sino que hagan, como usted bien dice, un pacto, vamos a echarles ganas todos y vamos a sacar adelante, pues como nuestro estado y nuestro país. Eso es lo que yo finalmente quisiera decir y le agradezco nuevamente mucho el espacio. Médico Alejandro Saavedra, un abrazo, ánimo y las veces que sea necesario, por supuesto que cuentas con el tiempo aquí en nuestro encuentro. Permítenos por favor mantener la comunicación para saber cómo se le da seguimiento a tu tema. Sí, muchas gracias. Gracias. Para servirles. Buen día. Vamos a hacer la última pausa, Cristian, y regresamos para despedir.
Gracias, muchas gracias, auditorio de Encuentro. Estamos llegando así al final de esta emisión sabatina de hoy, 4 de enero. Son las 9 de la mañana con 58 minutos. Pues ahí están los temas que les hemos compartido esta mañana. Ahí están los testimonios. Ahí están las realidades. Insisto en las realidades, más allá de los discursos, más allá de las buenas intenciones, más allá del propio optimismo. Muchas veces el pragmatismo necesariamente debe aplicar para poder alcanzar objetivos, más allá del romanticismo que pudiera permear, ¿no?, en el ánimo. Por supuesto es bastante respetable, pero caso por caso, letra por letra, nos lleva a eso precisamente, a saber afrontar, asimilar y superar, sobre todo, una realidad, más allá de la saliva, más allá del discurso. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a empezar a hacerlo? Para que tengamos realmente las condiciones, si no óptimas siempre, sí las más dignas en nuestra vida cotidiana, ¿no?, en lo que a nosotros nos toca, pero también desde donde debemos obtener la atención, los servicios, el trabajo, que como hemos dicho siempre, vaya que somos generosos los mexicanos para pagarle a nuestros empleados que están ocupando hoy un cargo como funcionarios públicos. ¿Cómo hemos sido generosos desde siempre? Y lo que nos ha costado eso. Que sigan teniendo excelente mañana de fin de semana. Dios los bendiga. Gracias a nombre de todos mis compañeros en la emisión de Noticiarios Encuentro. Recuerden, lunes 8 de la mañana, 3 de la tarde, nuestra segunda emisión. Estamos en redes sociales como W Radio Oaxaca. Estamos en nuestro portal encuentroradiotv.com. Somos Encuentro y Encuentro somos todos. 10 de la mañana en Oaxaca. A nombre también del señor Humberto López Reina. Gracias. Hasta pronto. El próximo encuentro será aquí y con más información. Corporación de Medios de Información en Oaxaca presentó Noticiario Encuentro, desde la radio y televisión en la web, con la más amplia cobertura en la entidad oaxaqueña, llegando al mundo en www.lopeslena.net. Encuentro es una producción de CMI, Corporación de Medios de Información en Oaxaca. Encuentro somos todos. Encuentro de Oaxaca para el mundo.
Mañana de sábado, primer fin